columna 1, columna 2 y columna 3. Las columnas 1 y 2 son columnas no confinadas, ¿no? Si no se especifica nada, se supone que son columnas estándar, las no confinadas. Sin embargo, esa tercera columna indica aquí como un dato, ¿no? A efectos de resolver el ejemplo, una columna sunchada. Sunchada significa también confinada. Entonces, el diseño lo vamos a ver desde los dos puntos de vista, como columnas no confinadas y columnas confinadas. Ya este pórtico tiene como apoyos en su base articulaciones. No es muy convencional, pero para simplificar un poco nuestro cálculo vamos a tomar como si fuesen articulados, el cual lleva una carga permanente. Puede ser por el peso propio de la viga, las sobrecargas y bueno, otros no estamos detallando qué, ¿no? Sino directamente un valor numérico global de 30 kilonewton por metro. Y una sobrecarga de uso puntual de 4.875 kilonewton. Deformación de fluencia, ¿no? La deformación de fluencia. Y esta deformación es igual a la resistencia de diseño entre el módulo de elasticidad del acero. Estas van a ser nuestras resistencias de diseño para los materiales. Luego, la sección tiene un peso propio. Vamos a evaluar esto como una carga permanente de diseño. En el caso de la columna 1 y 2, siendo de la misma sección, van a tener la misma distribución de carga, es decir, carga permanente de 1 es igual a la carga permanente de 2 y sería igual a la sección del elemento por el peso específico y por su coeficiente de mayoración por el área 0,4 por 0,5 por el peso específico 25 kilonewton por metro cúbico. Columna 3, carga permanente de la columna 3 será igual. Nuevamente, coeficiente por sección 0,5 por 0,5 y por peso específico 25 e igual uso 1,6 por los 4.875. De solicitaciones o el análisis estructural de, en este caso, del pórtico. Vamos, carga axial, es decir, que van a distribuirse en el eje del elemento. Entonces podríamos utilizar algún otro método de análisis, como el que vamos a ver ahora. ¿Ya? Vamos a considerar, bueno, como habíamos dicho, esta carga puntual normalmente está en el entrepiso, ¿no? Si lo vemos en una estructura en 3D, y rígido. Este elemento viga es bastante rígido. Por tanto, se va a distribuir esta carga y la carga uniforme de acuerdo a la separación de las columnas.
Para ello, podemos asumir este pórtico como inicialmente como una viga que transmite fuerzas a las tres columnas. Es decir, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Tendríamos ahí F1 posible. ¿Qué significa ello? Que si, por ejemplo, aquí hay una deformación delta 1, deformación delta 1, deformación de la columna 1, entonces la columna 2 también va a tener una deformación y la columna 3 también otra. Pero como la viga es tan rígida, esa deformación tiene que ser compatible entre toditos. Es decir, ¿no? Si yo, por ejemplo, asumo que la columna 3 se deforma más, la deformación sería en este sentido. Relación lineal entre estas deformaciones, ¿no? Por ejemplo, la deformación 3 menos 1 sería igual a, hacemos relación de triángulos, ¿no? Entre estas deformaciones. Delta 3. Entonces, reemplazamos en su relación y tendríamos lo siguiente, ¿no? 7 delta 2, es decir, F2 por L2 entre E a 2 menos 4 veces delta 1, es decir, F1 L1 entre E y A1 igual a 3 delta 3, es decir, F3 L3 E A3. ¿No? Por tanto, los módulos de deformación consideramos el mismo, por tanto, simplificamos. Tenemos la longitud, es decir, la altura de cada columna, tenemos la sección, por tanto, reducimos esta expresión un poco más y tendríamos 7 por F2, altura 2, la altura 2 es 4, entre la sección 50 por 40, 0.5 por 0.4, menos 4, totalmente rígido, ¿no? Entonces, cualquier carga que esté sobre la viga, lo va a distribuir en función a la separación de las columnas y además, sobre todo, a la rigidez. ¿Ya? Como ven, la columna 3 es más rígida que estas otras dos, ¿no? Y por eso, de alguna manera, se lo está transmitiendo mayor carga a esa columna. ¿Está bien los resultados? Entonces, esto, ¿no? Que estamos considerando la viga totalmente rígida. No contempla tanto de que, por ejemplo, la carga puntual esté más cerca de una columna y por tanto tenga que estar más cargado la columna, ¿no?
solamente ello. Por errores constructivos o por alguna otra razón, no actúa la carga siempre en el centroide, ¿no? Hay una pequeña desviación, por tanto se considera una excentricidad mínima. Si no se quiere considerar esta excentricidad mínima, en compensación se calcula un coeficiente de remayoración y se aplica al esfuerzo normal al que está actuando, ¿no? Por ende, aquí la arma va a aumentar, ¿no? Y con eso ya cubriríamos el desperfecto que se genere en un proceso constructivo. Ahora, esta expresión es aplicable, habíamos dicho, al caso de columnas cortas. Porque ya viendo el tema de la altura de la columna, podemos tener alturas elevadas, por tanto, se generarían problemas de pandeo, ¿no? Entonces, el primer punto que hay que verificar para hacer nuestro diseño sería el pandeo. Dentro de ello, tenemos que verificar dos cosas, ¿no? Para que esté catalogado nuestra columna como una columna corta, necesitamos que cumpla esbeltez mecánica y geométrica que esté en este rango, ¿no? Que esté en este rango. Entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente calcular ello. Articulado, vamos a considerar como si fueran ambos articulados, por tanto, la longitud va a ser igual a su altura real o su longitud real. En este caso, bueno, la altura de cada columna. Esto tienen que verificar, en el caso de pórticos hay que calcular, ¿no? Esta longitud de pandeo. La inercia mínima. Vamos a ver, perdón, el radio de giro. ¿Qué es el radio de giro? Es igual a la raíz cuadrada de la inercia respecto al área. La inercia será, si queremos la inercia máxima, si tenemos esta sección, por ejemplo, B por H, la inercia respecto a X aquí va a ser la mayor y será B por H al cubo entre 12. Pero si queremos la mínima, es decir, por el lado desfavorable, será H por B al cubo entre 12, ¿no? Aquí va a ser H por B al cubo entre 12, dividido entre el área, que es B por H. Simplificando aquí, B quedaría B cuadrado, H es con ¿cuánto? 35. 35. ¿Y este otro? 10. 10. Ambos, ¿no? Cumplen y no hay problema. ¿Qué pasa si no cumpliría? ¿Qué haríamos si no cumple? De la menor dimensión, entonces si aumento ello, la esbeltez se va a reducir y tendría que estar dentro de estos valores máximos, ¿no? En este caso es igual 1.125, ¿no? Como es el mismo valor, obviamente utilizamos estos 9/8, ¿no? En caso de que este, por ejemplo, hubiese sido 1.10, 1.10 no es mayor a 1.125, por tanto, teníamos que nomás utilizar los 9/8. ¿Ya? Y un detalle más, para la columna
para la columna. Esta es la columna 1. La fuerza que hemos calculado es la fuerza que se estaría transmitiendo el inicio de la columna, ¿no? Pero esta columna tiene peso propio, por tanto va incrementando el esfuerzo normal conforme va aumentando la profundidad, y al nivel de fundación sería la solicitación más crítica. Entonces vamos a aumentar esa solicitación, y aquí la normal de diseño será igual al valor que teníamos obtenido, 2908.6 más 7,5 por 3,5. ¿Y eso es igual a cuánto? 2934. 2934.85. Gracias. Kilonewton. Entonces, ahora sí hemos verificado la esbeltez, hemos obtenido el coeficiente de R mayor a C, y ya podríamos obtener la armadura necesaria. Armadura necesaria, habíamos dicho que era igual a